Estamos en la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Nueva York y vamos a hablar con Liliana Colanzi, escritora, editora boliviana, autora de un libro de cuentos que me encantó, que se llama Ustedes brillan en el oscuro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Eugenia. Me pasó algo al leer los cuentos, que es que tuve que googlear un montón de palabras, porque me encontré con un castellano bien distinto. Me enteré de que paila es una paella, me enteré de que cambada es un modo despectivo que usa la clase alta boliviana para referirse a los indígenas. ¿Cómo fue la decisión de mantener esos modismos, esos modos de hablar bolivianos, y cómo crees que son recibidos por el público de habla hispana? El libro ha circulado por muchos países, por diferentes contextos latinoamericanos, y no he encontrado mayor dificultad para ser comprendido entre los lectores. Me imagino que, así como vos, mucha gente ha tenido que googlear algunas palabras, pero me parece que no afecta esencialmente la lectura. Yo intento tener el oído cercano al habla popular, mantener ese registro. Creo que hay una gran belleza en el habla de la calle, hay una poesía, una fortaleza, una potencia de ese lenguaje. Entonces está reflejado en los cuentos, ¿no? Lo mismo en los nombres de los animales. Y bueno, hace un ratito antes de que comience la entrevista, aquí mismo estábamos discutiendo. Aquí se dice chaqueta, se dice chamarra, se dice remera, polera, etcétera. Se dice saco, se dice campera. Exacto. Hicimos como un glosario, un vocabulario de aquí castellano. entre los que estamos, que somos de distintos países, y justamente en ese breve intercambio ya salieron a relucir pues las diferentes formas de nombrar las cosas que tenemos en varios países, y creo que hay una riqueza allí, ¿no? No me interesa uniformar el lenguaje en aras de un lector neutro que no existe, ¿no? No existe esa persona que habla en un lenguaje neutro. El lenguaje neutro es el hegemónico, digamos. Entonces... y ni siquiera, porque está lleno de marcas locales que pasan por las diferentes regiones, incluso de... Quien detenta la hegemonía cultural dice eso es el neutro, claro. Claro, ajá. Entonces, pues sí, no fue algo que hubiera pensado mucho, ¿no? Sino que simplemente al imaginar o al más bien meterme con la imaginación a los lugares de donde provenían mis personajes, se fue filtrando también esas palabras, esas formas de nombrar el mundo, ¿no? Porque yo recuerdo que hace unos años, cuando los escritores y escritoras latinoamericanos publicaban en España, muchas veces la versión de sus libros españoles les quitaban los modismos y se llevaban al castizo en general, que me parece como una operación justamente de matar esa riqueza de nuestro castellano que es tan diverso. Vos también sos editora, así que tenés la experiencia de estar del otro lado. Pues sí, me acuerdo de esos debates hace algunos años, que afortunadamente ya no son tan frecuentes. Creo que esa batalla la hemos ganado, pero sí era cierto que por la forma en que circula la literatura latinoamericana, en el momento en que pasaba por España, había ese tipo de debate, ¿no? ¿Qué hacemos con estas palabras que no se van a entender en un contexto español? No creo que esa cuestión haya sido completamente erradicada. Si mal no recuerdo, justamente hace unos años, la escritora méxico-canadiense Silvia García Moreno, que es la autora de Mexican Gothic, que ella lo escribió en inglés, pero con muchas palabras en español y muchas provenientes de la variante mexicana del español, muchos mexicanismos. Contaba que cuando tradujeron al español de España su novela, pues se habló de eliminar esas marcas
del español mexicano, esos mexicanismos, ¿no? Y que ella estuvo en contra de esa decisión. Pero justamente todos estos debates que ha habido en las últimas décadas al respecto, y también la presencia de muchas editoriales latinoamericanas que han empezado a traducir obras de distintos idiomas en las variantes latinoamericanas, creo que ha cambiado, ha sido como una patada en el tablero con respecto a esa cuestión, ¿no? Y ya es absurdo, realmente es ridículo hablar de un español neutro, ¿no? Sí, es como una revolución en nuestra lengua y como lectora yo lo celebro porque hay una riqueza y un punto de vista que se multiplica con esos sinónimos que tenemos, que al mismo tiempo nos comprendemos, pero nos dan una vuelta más para ver el mundo. Y eso, bueno, es muy disfrutable. El cuento que le da nombre a tu libro, Ustedes brillan en lo oscuro, quizás es el único que no está tan marcado con la realidad boliviana. Es un caso que sucede en Brasil y está basado en un caso real de un accidente radiológico que sucedió en 1987. Y aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con el olvido, con la intervención de los estados para borrar ciertas memorias. Y si bien trata, bueno, del efecto de un accidente radioactivo en esa población, también la pobreza que hace que nuevas generaciones vayan a ese lugar a vivir, y los grafitis que advierten que ahí sucedió ese desastre son borrados por el Estado. Aparecen tantos temas porque también aparece, en un momento uno de los personajes dicen, yo estaba embarazada, fui inconsciente de tener a mi hijo ahí, pero veníamos de una dictadura militar, estábamos entrenados para olvidar. ¿Cómo es para vos escribir después del contexto de las dictaduras militares que compartimos lamentablemente en buena parte de los países latinoamericanos, y volver eso parte de la ficción, si bien no de manera explícita o central, pero que aparece de manera periférica? En este libro, escribir ha sido como excavar, ¿no? Como ir cavando hasta llegar a esa parte de la historia que es central, ¿no? Donde está el corazón de la historia, y recuperarla del olvido. Casi todos los cuentos de Ustedes brillan en lo oscuro están ambientados en un territorio que tiene una historia secreta, una historia olvidada en muchos casos a propósito, y que a través del relato lo que intento es traerla a la luz de nuevo, ¿no? En el caso de Ustedes brillan en lo oscuro es justamente el accidente terrible de la radiación, que me sorprendió no solamente por la magnitud del desastre que afectó a tantos miles de personas, sino también el hecho que fuera un desastre del que no se habla, ¿no? Porque pensaríamos que un trauma de esta naturaleza estaría muy plasmado en la historia de la ciudad. Sin embargo, hablando con mucha gente brasileña, me di cuenta que no conocían la historia del accidente de Goiânia, e incluso mucha gente de la ciudad, muchos jóvenes de Goiânia tampoco habían escuchado de lo que había sucedido en 1987. Si la gente de Chernobyl dijera acá no ha pasado nada. Exacto. Porque además, contrastando ambos accidentes, que además ocurren con un año de diferencia, pues nos damos cuenta que el accidente de Chernóbil está presente en la cultura popular internacional de una manera indeleble, ¿no? Hay series de televisión, hay libros, está presente en el debate público. Si hablamos de accidentes nucleares, lo primero que se nos viene a la cabeza es Chernóbil, pero no pasa así con el accidente de Goiânia, que fue, me parece que el más grande o el segundo más grande accidente nuclear fuera de una central
nuclear, ¿no? Entonces, para mí, escribir sobre este tema era también tratar de entender cómo se hace para borrar un hecho traumático de la memoria colectiva y cuáles son aquellos puntos de resistencia que impiden que la memoria se disuelva, que la memoria muera. En el caso del cuento, ¿no? Es el graffiti que está pintado en una pared por artistas callejeros anónimos y que decidí también colocar como una imagen dentro del libro, que es una imagen real tomada de una pared de Goiânia, ¿no? Ya estoy con... que es la única conmemoración pública del accidente que se encuentra en Goiânia, ¿no? Y a través de las voces de los personajes intenté también armar como un collage que atraviesa el tiempo y que va dando cuenta de la forma en que el accidente afectó la vida de los pobladores de Goiânia. De diferentes maneras y en diferentes épocas, porque esa es una de las características de un episodio radiactivo, que los efectos, además de ser inmediatos, se prolongan por un periodo de tiempo enorme, ¿no? El cementerio nuclear que existe en las afueras de Goiânia, en un municipio que se llama Abadía de Goiás, va a permanecer radiactivo por los próximos 300 años, ¿no? Entonces esa cifra es realmente impresionante. Recién hablaste de relatos que son un collage a través del tiempo, y me parece que es una clave de lectura posible para buena parte de tus cuentos. Estoy pensando en el cuento que tiene una cueva como locación fija, en donde van distintas historias. Me sorprendió mucho que hubiera una historia que es casi prehistórica en un punto, ¿no? Porque es una mujer sin el lenguaje como lo conocemos en la actualidad, y que va trazando distintas historias de mujeres, de violencia hacia las mujeres. ¿Cómo es elegir como un territorio y hacer una genealogía de ese territorio? Porque también ahí aparece una suerte de efecto mariposa, ¿no? Como algo pequeño que sucede, dale tiempo para que desencadene algo bastante inesperado. Y es que ese mismo principio está... es como fundamental en todo el engranaje de la vida. Incluso nuestra presencia como especie en el planeta es producto de algún azar, de alguna mutación, ¿no? Y esa misma forma utiliza ese principio para estructurar el relato, como el estornudo de un fraile que pasa por la cueva acaba con la presencia de unos murciélagos, ¿no? Que han vivido en esa cueva a lo largo de cientos de años. Me parece justamente fascinante mostrar cómo la presencia de los seres humanos, que en este momento de nuestra historia es absolutamente imposible de obviar y tiene un impacto fuertísimo en todos los ecosistemas, en algún momento también puede desaparecer, porque el planeta ha vivido millones de años sin nosotros y puede vivir millones de años sin nosotros también. Quería mostrar en ese cuento esa fragilidad de nuestro paso por el mundo y en realidad la fragilidad que compartimos con todas las criaturas que en algún momento están vivas, ¿no?
si pensamos en todos los otros animales, en todas las otras criaturas que han pasado por la Tierra y de las cuales ya solo nos quedan algunos huesos que los paleontólogos examinan para tratar de entender cómo fueron esos animales, en algunos momentos, en algunos casos animales de tamaños portentosos, ¿no? Como los dinosaurios, y que ya no están más, ¿no? Algún momento nosotros también podríamos ser los dinosaurios. Para mí hay allí también una cuestión con el tiempo que me interesa y que intenté de alguna manera aprender ese vértigo que significa pensar en un marco temporal de miles, de cientos de miles y de millones de años. Y que en algún momento a mí misma me daba una suerte de horror existencial, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo si somos apenas como un grano de arena en este mar de la existencia, ¿no? Claro. Pero que también nos llena de asombro ante ese enigma al que nos enfrentamos, que es la vida y del que sabemos tan poco. Y de humildad, ¿no? Porque eso nos hace ver que realmente no somos los dueños de lo que existe, somos simplemente una parte, y te hace apreciar más justamente todos esos otros seres con los que compartimos pues nuestro paso por esta existencia, ¿no? Entonces sí, hay también allí una suerte de collage de seres que en el caso de la cueva no son solamente humanos, ¿no? Hay microorganismos, hay murciélagos, coyotes, salamandras, etcétera. Hay algo que yo hago al leer libro de cuentos, que es no seguir el orden de los cuentos. Algo que supongo que los editores no aprobarían porque hay toda una curaduría detrás de los textos. Y algo que afortunadamente no hice con tu libro de cuentos, Ustedes brillan en lo oscuro. Y me llamó la atención que hay como una sutil línea que une el cuento anterior con el que lo sigue. Por ejemplo, en Los ojos más verdes, en donde es una suerte de Fausto, ¿no? Porque hay una niña que hace un pacto con el diablo con tal de tener ojos verdes. El cuento que le sigue, que es El camino angosto, empieza diciendo: el diablo puede ser una nube, una sombra, una ráfaga que mueve las olas, y no se va a tratar ni sobre el diablo, es solo una referencia. ¿Esto fue premeditado? ¿Es algo de estilo que buscaste para que tenga una continuidad cada uno de los relatos? ¿Es algo azaroso, como lo que pasa en El efecto mariposa? Sí, no. Y bueno, yo hago exactamente lo mismo que vos. Yo también voy leyendo los cuentos de un libro, no en el orden en que propone el libro, sino de acuerdo a títulos que me van llamando la atención, o de vez en cuando incluso de acuerdo al tiempo que tengo, ¿no? Si tengo ¿Por qué lo hacemos? Hacemos como Rayuela de Cortázar con cualquier libro de cuentos. Sí. Y a veces si tengo, no sé, apenas unos minutos, entonces elijo el cuento más breve, corto, claro. Y dejo el más largo para cuando tenga más tiempo. Pero hay una intención de que todos los cuentos estén conectados, de que haya vínculos, vasos comunicantes, temáticos, también de atmósfera, de sensibilidad entre los cuentos, pero muchas veces esas conexiones van saliendo en mi escritura de forma inconsciente. Yo misma no me doy cuenta de que hay cuestiones que se van repitiendo y que vienen incluso de libros anteriores, ¿no? Como la presencia del diablo, siempre aparece el diablo en mis cuentos, sí. ¿no? Incluso en mi libro anterior. El tema de la radiación es otro que lo traigo también desde mi anterior libro de cuentos. En este sí había una intención más explícita de conectar los cuentos a través de una exploración del tiempo, ya sea ir al pasado, incluso hasta la prehistoria, o también imaginar lo que podría ser el futuro, ¿no? Entonces sí, busco que cada libro tenga una
una cierta idea de unidad, ¿no? Que no sea simplemente una recolección de cuentos que he escrito más o menos en un mismo periodo de tiempo. Pero a la vez muchos de estos temas que van a aparecer en un cuento y en otro se producen sin que haya una voluntad mía, una repetición que yo misma me doy cuenta que existe también en mi libro de cuentos, es la figura de madre e hija y de relaciones tensas, y también el hecho de que muchos protagonistas de los cuentos sean adolescentes, ¿no? Supongo que hay algo ahí que, que de alguna manera me sigue dando vueltas y que se plasma otra vez en los cuentos, ¿no? Vos, además de escribir, sos editora de Dum Dum. ¿Cuáles son los desafíos de publicar desde Bolivia? Yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Y la editorial está en Bolivia, entonces a veces también el desafío es el de publicar en Bolivia, pero desde Estados Unidos, ¿no? Porque inevitablemente va a haber algunas cosas en las que yo no voy a poder estar, como poder estar presente en ferias de libros, que es el lugar en el que más se vende libros, más incluso que en librerías en Bolivia, y que no siempre puedo estar porque estoy viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de editar se ha desmaterializado mucho en el sentido en que se puede hacer todo el proceso de edición sin estar necesariamente en el país, ¿no? Y yo sí tengo un vínculo muy profundo, a pesar de que me fui hace 14 años de Bolivia, pero yo vuelvo seguido al país, paso largas temporadas, y además a través de la editorial estoy muy atenta a lo que se está produciendo, a lo que están escribiendo en Bolivia. Entonces es una manera de seguir en mi país, aunque no esté físicamente allí la mayor parte del año. Y Dum Dum nació como un deseo de volver a poner en circulación autores y sobre todo autoras que estaban olvidadas. De hecho, la editorial nació con la publicación de la novela Isecuaz de la argentina Sara Gallardo, que en aquel momento no había sido publicada en Latinoamérica fuera de Argentina, lo cual a mí me parecía un crimen, Estuvo además ¿no? descatalogado un montón, igual que los galgos no se consiguieron durante años las novelas de Sara Gallardo, sí. Entonces ese fue el disparador para crear la editorial, ¿no? Y por otro lado también para ser un lugar que facilitara el diálogo de la literatura del resto de Latinoamérica con Bolivia, y también un lugar en el que pudieran emerger voces nuevas de autores bolivianos, ¿no? Así que ya son 7 años, publico más o menos 2 o 3 libros por año. Este año excepcionalmente han sido 5, ¿no? Y sí es un contexto difícil en este momento por la inflación que está viviendo Bolivia, por la crisis económica que hace que los libros, que nunca son realmente una prioridad, ¿no? Pues se vuelvan aún menos prioritarios ante las necesidades por las que está pasando la gente. O sea que este año sí ha sido particularmente duro, pero siempre hay algún salvavidas, alguna ayuda que permita que la editorial pues siga marchando, ¿no? Muchísimas gracias, Liliana. Es un placer escucharte y sobre todo es un placer leerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia.